Muy bien, iba a decir 4 de la mañana, qué pena, 7:59 de la noche del 10 de abril de 2023. Muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? Hola Noemí, qué alegría verte, ¿cómo estás? Gloria al Señor, Aquí en la Marlecita. ¿Dónde andas, Marlecita? ¿Qué estás haciendo? en la calle, no me dejan entrar. ¿Y eso por qué? Haga huelga, haga huelga. Bueno, Huelga. Sí. buenas noches, Yadira, Luzdari, Edelmira, Olfa. Muy buenas noches a aquellas personas que toman el tiempo, sacan el tiempo para estudiar la palabra, para poder investigar, aprender, para poder formarse. Bueno, son las 8 en punto. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Un momento que entró alguien. Vamos a darle la entrada primero a esa persona. Ok, ahora sí. Ok, bienvenidos una vez más a estudiar la palabra en esta bella noche. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes invitamos a todas las personas que quieran aprender gratuitamente, sin religiones, sin dogmas, sin ritos, que deseen investigar, preguntar. Pueden venir aquí a este grupo donde nos reunimos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Bueno, estamos en el video 58, si no estoy mal. Permítanme, bueno, no alcanzo a mirar ahorita, del Tabernáculo de David. Y vamos a ver hoy el altar del incienso. Quiero recordar lo que hemos hablado desde hace unos días para acá. Permítanme mostrarle a ustedes lo siguiente. A ver, ¿aquí está bien? ¿Sí? Sí es, este es, muy bien. Quiero recordarles que desde el año pasado venimos estudiando el Tabernáculo de David, ¿cierto? Y venimos hablando, hoy vamos a entrar aquí al altar del incienso. Y recuerden que por parte del tabernáculo, el altar de incienso, el Padre Nuestro, llegamos al punto, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y recibimos el yelmo de la salvación. Para los que no saben, es una amalgama para aprender a orar, para aprender a predicar, para aprender doctrina, donde hemos aprendido que Jesús es la puerta. Por eso decimos Padre Nuestro. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y es el que nos da el derecho. Estamos firmes, fuertes y fieles en esta idea, en esta doctrina. Pasamos a el altar del holocausto, ¿sí? Donde el Señor, en el altar del holocausto se hacían 3 sacrificios, uno por el pecado, todos los días y todas las noches, otro por acción de gracias y otro por los holocaustos de alabanza. Bueno, la noche lo hacían al caer la tarde, ¿ok? Y este sacrificio por el pecado ya no se hace porque lo hizo Jesús una vez y para siempre. Pero sí le damos gracias y levantamos holocausto de alabanza. Aquí precisamente es donde morimos todos los días a la carne, ¿ok? Y así vamos sucesivamente leyendo, aprendiendo poco a poco cómo Dios nos va transformando. Hermana Marelvis, qué alegría, ¿cómo se encuentra hoy?
vamos aprendiendo cómo... Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vamos aprendiendo cómo el Señor nos va enseñando doctrina. Por ejemplo, aquí esta parte es importantísima. ¿Cuál es la verdad? Que todas las personas se preguntan, ¿cuál es la verdad? La verdad es que el Padre está en los cielos. Y usted y yo no podemos ir a Él. Pero gracias al sacrificio por el pecado que Jesús, el sumo sacerdote, hizo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo podemos entrar y ya nuestra vergüenza no se ve. Ya Él quita la maldición del pecado y nos da la entrada para poder pasar al lavacro, donde su palabra nos limpia diariamente, donde es santificado su nombre, o sea, donde Él se nos revela a nosotros de una forma especial cuando aprendemos que la palabra Jesús significa el gran yo soy hecho carne y vino al mundo a salvarnos. Y la coraza de justicia, que no es nuestra justicia, es que Él nos hizo justos delante de su presencia. Entramos al lugar santo ya tenemos aquí una operación o un ministerio, tenemos dones, y el Señor a través de su luz, venga a tu reino, nos gobierna y nos da la paz. Después llegamos al pan de la proposición, donde Él nos da el pan, el sustento diario, tanto espiritual como el pan físico, y todos los días tomamos el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Llevamos 57 videos estudiando hasta aquí, y hoy vamos a pasar a mirar que en el lugar santo hay un tercer utensilio, dos en los atrios, que son el altar del holocausto y el lavacro, tres en el lugar santo, que es la menorá, los panes de la proposición y el altar del incienso. Ahora vamos a estudiar esto, ¿ok? Bueno, los quiero invitar a todos para que vayamos a abrir Éxodo capítulo 30, por favor, Éxodo capítulo 30. A ver, quiero enfatizar en lo siguiente, mucha atención. Cuando Dios le muestra a Moisés que él estuvo en el monte del Sinaí durante 40 días y 40 noches, y Dios le da esta revelación que el verdadero tabernáculo no es este. El verdadero tabernáculo no fue el que recibió Moisés. El verdadero tabernáculo es el que está en el cielo, el cual Juan en Apocalipsis 15:15 dice que se abrió el cielo y vio el tabernáculo de Dios. Ustedes lo pueden buscar en Juan capítulo 15, me equivoqué. Apocalipsis 15:15. Juan escribió Apocalipsis, por eso fue que me equivoqué. Apocalipsis capítulo 15. ¿Qué pasó aquí? A ver. Pero un momentico, que como que me equivoqué en la cita. 15:5. Ah, sí, yo dije 15:15, me equivoqué yo. Sí, porque no llega sino hasta el 8. Es que le sumé 10 más sin querer. Versículo 5. Ahí está. Y dice que él miró y el cielo fue abierto. El templo del tabernáculo de testimonio, así se le conocía a este tabernáculo. El tabernáculo de testimonio estaba en el cielo, ¿cierto? Y la profecía que dice que el Señor volvería a ¿qué? A restaurar el tabernáculo, no de Moisés, ni el templo de Salomón, sino el tabernáculo de David. Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Dios va a restaurar ese tabernáculo, que no es un lugar físico. Es el lugar donde nosotros nos encontramos diariamente, que se llama el devocional, que Pablo en Romanos capítulo 12
versículo 1, ruega que nos presentemos delante de Dios. Qué pena, me equivoqué aquí. Que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces vamos a mirar que el altar del incienso, ¿sí? Vamos a analizar qué se hacía ahí. Bueno, ¿quién tiene ya Éxodo capítulo 30, versículo 1, por favor, si es tan amable? Éxodo 31. Yo lo tengo. Dale, Marlecita, por favor. Sigo desde el primero. Sí, señora. Gracias. El altar del incienso, Éxodo 31 en adelante. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harán las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde se encontraré contigo, donde me encontraré contigo, perdón. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Bueno, aquí hay que analizar dos cosas, perdón. Hay que analizar muchas cosas importantes. Primero, vamos a leer otro pedacito. ¿Por qué? Para tener mejor idea. Recordemos que usted desde Éxodo capítulo 25 va a encontrar 2 veces la orden de hacer el tabernáculo. Porque la primera, por ejemplo, ¿sí? Esto es cuando Dios le dice a Moisés que lo haga. Pero la segunda vez, finalizando Éxodo, es cuando Moisés le dice al pueblo que lo haga. Entonces recordemos eso. Siempre vamos a leer 2 veces el altar del incienso, 2 veces la mesa de los panes de la proposición, 2 veces la medida del tabernáculo, siempre. Pero la primera vez es cuando Dios le habla a Moisés, allá en el monte del Sinaí. Cuando él baja, le da la orden al pueblo, entonces vuelve otra vez el relato, ya no con las mismas palabras. Vamos a leer Éxodo 37, por favor, que está allá cuando lo van a ejecutar. Éxodo 37, versículo 25 al 28. ¿Quién lo lee, por favor? Ya lo tengo. A ver, desde el 25, por favor. ¿Qué dice? Éxodo 37, 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los
a los dos lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Ok, aquí hay que notar algo, y es que el altar del incienso, al igual que el arca del pacto, al igual que el altar del holocausto, al igual que la mesa de los panes de la proposición, no se podía llevar cargadito normal, no. Tenía unos anillos donde se introducía una vara y los levitas oído no podían tocar el utensilio, solo las varas. Y se cargaba el utensilio en los hombros. En las mañanas hemos estado leyendo cómo, bueno, todavía no hemos llegado a este punto, pero lo hemos hablado, y es cómo cometen el error de llevar el arca del pacto llevado por unas vacas, y las vacas se ladeaban y el arca fue a caer, y una persona llamada Asa, con buenas intenciones, decidió detener el arca para que no se cayese. Lastimosamente perdió la vida. ¿Por qué? Porque si usted nota Éxodo capítulo 30, del versículo 1 al 10, usted se va a dar cuenta que está específico todo. No hay cabida para un error. Ahí dice cómo debe hacerse, cuánto debe medir. Dice claramente que para qué es de madera de acacia, la longitud de un codo, 50 centímetros de longitud, la anchura de un codo, tiene que ser cuadrado, la altura, 2 codos, 1 metro de alto, y tiene cuernos a los lados. Y está diciendo que lo cubre de oro, o sea, es de madera de acacia, pero lo cubre de oro, ¿sí? Las paredes en alrededor, los cuernos, le debe hacer una cornisa, un adorno. Le vas a hacer también los anillos. ¿Qué quiero decir esto? Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y dice el lugar exacto, ¿dónde? Delante del velo que está junto al arca del testimonio. Miren acá, por favor, para que podamos ver. Aquí está el arca del pacto en el lugar santo. Pero aquí hay un velo grandísimo, fuerte, pesado, y aquí se colocaba. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque precisamente, ¿sí? Dice el versículo 6, ¿qué dice? Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Si Moisés quería hablar con Dios, tenía que llegar ¿a dónde? Buenas noches. ¿A dónde tenía que llegar? Al lugar santísimo. No. Es que al lugar santísimo entraba solo Aarón. Moisés no entraba. Ojo con esto. Aquí hay revelación de Dios para nuestras vidas. Aquí al lugar santísimo entra una vez al año el sumo sacerdote, nadie más. Si Moisés quería hablar con Dios, ¿dónde se encontraba? Aquí en el altar del incienso. ¿Y sabe qué? A mí me llama mucho la atención que hay gente que quiere hablar con Dios y no han pasado por la puerta, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá, los panes de la proposición, no han pasado por ahí.
Hay gente que quiere hablar con Dios y no han llegado al altar del incienso. Ni siquiera lo conocen. No saben ni para qué sirve. Y vamos a estudiar despacito y darnos cuenta que únicamente, ¿sí?, las personas redimidas por la sangre del Cordero, que han nacido de nuevo, que han sido justificados y limpiados, pueden llegar allá. De resto nadie más. Olfa, ¿levantaste la mano? Sí, hermano David, quería preguntarle, cuando uno llega al altar del incienso, es cuando uno, por ejemplo, está muy deprimido de pronto y uno se acerca a orarle a Dios y uno se derrama de pronto en lágrimas y uno ora a Dios con fervor, algo así. No, tú puedes... Uno... No, tu estado de ánimo no modifica el que hables con Dios o no. Tú puedes llegar triste o puedes llegar alegre. Puedes llegar lleno de alegría. Puedes llegar con problemas. Tú delante del Señor puedes llegar como quiera, pero el altar del incienso oído, el altar del incienso es muy especial porque es que no me quiero adelantar. ¿A qué huele tu incienso? ¿Me hago entender? Mal. ¿Qué pena? Te quité el micrófono porque sonaba por ahí un ventilador. ¿Qué dijiste, Olfa? A especia aromática, algo así. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que quiero que se den cuenta, ¿sí?, ya te doy la palabra, Alejandro, es que usted no encuentra que me voy a encontrar contigo en la puerta, me voy a encontrar contigo en el altar del holocausto. No, le dice, me voy a ver contigo en el altar del incienso. Y lo más interesante es que dice que es estatuto perpetuo. Versículo 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, tiene que quemar el incienso. El incienso se quemaba en la mañana y en las noches, en las mañanas y en las noches. ¿Sí? Estatuto perpetuo, eso me llama a mí la atención, ¿sí? Me llama a mí la atención que hay gente que quiere hablar con Dios y me dice, pero Dios no me responde. Y yo quiero poder escuchar su voz. David, ¿es posible que Dios le hable a uno? Claro que sí, pero oído. Si tú escuchas a Dios, todo está filtrado a través de ¿qué? De su palabra. Si lo que Dios te dijo no está aquí, no lo crea. No es Dios. Porque recuerden, nueva doctrina no hay. Alejo, ¿había levantado la mano? Correcto. En una confesión directa con el Señor, uno puede hacer todo el tabernáculo completo, uno solo, en una oración, todos los días. O sea, alguien que ya sepa todo el procedimiento del tabernáculo para llegar hasta Dios, puede hacer esa oración personalmente todos los días, solo. Claro. Solo que no vas a durar 20, 30 minutos. Si uno hace bien todo, la oración va a durar bastante tiempo, máxime si lo haces con tu familia, presentando a tus hijos, diciéndole al Señor, mira Señor, te ruego por mis hijos. Por ejemplo, noten lo siguiente, miren la pantalla. Oramos cada uno por nosotros, pero es que tenemos hijos. Entonces, Señor, dales el derecho a mis hijos. Sumo sacerdote, intercede ante el Padre por mis hijos,
para que ellos también conozcan el sacrificio tuyo y la verdad llegue a sus vidas. Padre, te pido que los santifiques, que los limpies con tu palabra para que le den la coraza de justicia. Mira a mis hijos, Señor, dale la luz, gobiérnales la vida, enséñales a caminar en paz. Señor, dale su provisión espiritual y física diaria, Señor, que tomen el escudo de la fe. O sea, claro que yo puedo hacer eso. Y haciéndolo abuelo de pájaro, así rapidito, lo puedo hacer. Es más, en el ayuno nos dimos cuenta, por ejemplo, que hablando de la puerta, eso es un tema grandísimo, ¿cierto? Los que estuvieron en el ayuno, eso es algo impresionante. Imagínense, cuando una persona dice que Jesús es la puerta, normalmente dice, y está bien, Él es la puerta del tabernáculo, sí. Pero nos dimos a la tarea de estudiar la puerta de Dios y, por ejemplo, la palabra Betel. ¿Qué sucedió en Betel? Y hay que ir a mirar qué sucedió en Betel. El lugar donde Dios le dijo a Jacob, sacrifica por la masacre que hicieron tus hijos, yo los voy a perdonar. Y oído fue el papá el que sacrificó por sus hijos. Y usted puede orar por sus hijos, pero tiene que llegar a la puerta. La puerta donde se presentaba el leproso. La puerta donde se presentaba la mujer con flujo de sangre, ¿recuerdan? Por eso la mujer dice, con solo tocar el borde de su manto, es que ella sabía que él era la puerta. Pero entonces si lo hacemos a conciencia, créanme, no nos alcanzan 2 horas para orar. Olfa, levantaste la mano. Sí, mi hermano, yo quería también anotar de que en Job también pasaba lo mismo, ¿verdad? Que él oraba para que Dios perdonara a sus hijos. Claro, Job presentaba ofrenda, sacrificio a Dios por sus hijos. Y todos nosotros debemos rogarle a Jesucristo que le hable al Padre Celestial, que le hable de nuestros hijos para que ellos se conviertan. Bueno, vamos a seguir. Mucha atención. Aquí dice claramente de qué está hecho. ¿Ok? Dice de qué está hecho. Y dice que, versículo 7, Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Nótese una cosa. La menorá y el altar del incienso van de la mano. ¿Apagó la menorá? Sí, sacrifique. ¿Prendió la menorá? Sí, altar del incienso. Que quiero que se den cuenta que esto es de todos los días. Quiero que se den cuenta que Jesucristo intercede por nosotros todos los días. Lleguemos a orar todos los días, hermanos. Lleguemos a agradecerle. Dígame algo. Cuando ustedes estaban de amores, chicas, el novio llegaba oliendo a rico y ustedes ¿qué decían? ¿Verdad o no? Cuando estaban de amores, ella no se le presentaba a uno así como ya después de 1 año, 2 años, que no importa si está despelucada. Sino que de amor es que, ay, se arreglan el cabello bien bonito. Y usted le, hola mi amor, y ese aroma tan delicioso. ¿Cierto que sí? Ese es el altar del incienso. Que tú llegues ante su presencia como olor fragante. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo, por favor. Efesios 5, 1 y 2. Y aquí es donde debemos entender que Dios quiere hablarnos todos los días. Y quiere que olamos a Jesucristo delicioso. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor.
Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, Andar sumidos de luz. Dale. Efesios 5 desde el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Uy, interesante. Jesús se... Sigo. No, hasta ese. Más adelante vamos a leer un poquito más, pero aquí hay algo interesante y es que ese olor fragante, ¿qué significa? Que debemos andar en amor. Andar en amor. Bueno, hay algo que tengo que decirles aquí y es que debemos recordar que la Biblia es el libro antirreligioso número 1 del mundo. Hay un problema con el incienso, sobre todo ahorita que yo no entiendo, perdónenme, si eso que llaman incienso ahorita que la semana pasada estuvieron regando los católicos por ahí, ese sahumerio creo que es que le llaman, ese incienso es horrible. Yo, no sé ustedes, a mí, yo detesto ese incienso, me parece feo. Feo, feo, feo. Por ahí venden unas varitas de incienso y hay unas varitas que me son agradables, hay otras que, no, huelen horrible. Ahora, vamos a leer Isaías 1 para que vean el problema y es que Dios prohibió el incienso, pero no echó abajo el altar del incienso. ¿Qué dice Isaías capítulo 1, por favor? Versículo 12 en adelante. Por ahí va la cosa. Sí, señor. Isaías 1, 12. ¿Quién le manda esto en vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hasta ahí. Vuestra... Mire el versículo 13 otra vez, dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso. El incienso me es abominación. Señores católicos, lean la Biblia, por favor, para que no los engañen. Quemar incienso. Ay, no, y hay algo peor. Iglesias cristianas que hacen lo mismo. Ay, Señor. Eso sí es yo no sé qué es peor. Yo digo, pues los católicos, vaya y venga, no están engañados. Bueno, hay que tenerles mucho amor y paciencia, pero que los cristianos hagan lo mismo que los católicos. O sea, ya no hay diferencia. El incienso ya Dios no lo acepta. Y eso es algo que tenemos que entender, que usted ya no tiene que comprar incienso y quemarlo en su casa. ¿Para qué? Para que a Dios le agrade. Ya si usted me dice, no, David, yo lo compro para que huela rico a la casa, bueno, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que no es lo mismo para Dios. Ya no. David, entonces, aquí dice estatuto perpetuo. Aquí nos dice a nosotros que esto es rito, dice el versículo 8 de Éxodo 30, cuando Aarón encienda las lámparas, primero dice en la mañana y después dice al anochecer, quemaré incienso, y dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces eso no era por todas las generaciones, sí, todavía sigue vigente, solo que ya no quemamos incienso de ese. Entonces, vayámonos para Apocalipsis capítulo 8, para que entendamos que el incienso ya no es ese incienso aromático que se quema, sino ahora el versículo 3 que dice,
Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice, por favor? Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. Dentro no. Delante del trono. Delante del trono. Ya se dieron cuenta que delante del trono también está el altar del incienso en el cielo. Ya hemos visto que el arca, el tabernáculo y el altar del incienso están en el cielo. Y ahora el incienso, ¿cuál es? No son los rezos, porque recuerden que la palabra prohíbe rezar. ¿Qué son, Marle? Las oraciones de los santos. Entonces, cuando usted llega a orar, ¿qué pasa? Sube incienso al cielo. Por eso Efesios nos dice que nosotros debemos entender que debemos oler a rico, ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un olor delicioso. Lea el versículo 3, Marlecita, de Efesios 5. ¿Quiénes huelen a feo? Pues vamos a mirar. Póngale cuidado. Para los que no entienden la palabra abominación, ¿qué dice? Efesios 5:3. ¿Qué dice? No, lea desde el 2. Lea desde el 2, por favor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Hasta ahí. Nótese que en Éxodo dice: cuando enciendan las lámparas, queman incienso. Cuando apaguen las lámparas, queman incienso. Y aquí vuelve a decir que somos olor fragante y que somos luz. Es que hay cristianos que no comprenden que el tabernáculo del testimonio sigue vigente. ¿Por qué? Alguien me dirá, pero David, los romanos destruyeron el tabernáculo. Bueno, primero los babilonios, ¿no? Destruyeron el tabernáculo. Después se hizo el templo de Salomón y volvieron a destruir ese templo. David, ya no existe ese templo. Sí existe. ¿Quién me dice cuál es la razón? ¿Quién sabe cuál es la razón, por favor? ¿Por qué todavía ese tabernáculo sí existe? ¿Quién me lo puede decir? Está hecho en el cielo. Bueno, eso lo podemos decir, pero por el Nuevo Testamento que está en el cielo. Pero ¿cómo puedo yo decirle a una persona con el mismo Antiguo Testamento que ese tabernáculo todavía existe? ¿Quién sabe? Bueno, no, yo me equivoqué. Ese tabernáculo no, ese ya no existe. Lo que pasa es que ese tabernáculo que Moisés erigió es el diseño que Dios le mostró del original que está en el cielo. El tabernáculo que Moisés hace, Marle,
Es el tabernáculo que Dios le muestra del diseño original del cielo. Es que así es que se adora allá. Así es que Dios quiere que se le busque acá. Y me llama la atención que Dios le dice, ahí es donde me voy a encontrar contigo. No es en el altar del holocausto, no es en la fuente de bronce, no es en la menorá, no es en los panes de la proposición. Me voy a encontrar contigo ¿en dónde? En el altar del incienso. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no puede llegar al altar del incienso si primero no entra por la puerta, si no acepta a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, si no ha tenido el sacrificio de Jesús en su vida, si no le da gracias, si no le alaba, si él no lo limpia, si no lo santifica y lo justifica, usted no puede entrar. Si él no le da la luz, usted no puede entrar, no ve que está oscuro, primero tiene que prender la luz. ¿Estoy haciendo entender? Si él no gobierna su vida, usted no se va a ver con él. Por eso mi insistencia en estar enseñando todos los días, aprendan a orar, aprendan a orar. Mira, a mí me llama la atención que aquí hay personas que están practicando lo que se les ha enseñado todos los días y van a orar y me cuentan y me dicen, David, la vida me ha cambiado, ya no es lo mismo. Ahora entiendo qué significa la justificación, ahora sé qué es la santidad, ahora comprendo que no puedo verme con Dios, no puedo hablar con Él si primero que no ando en amor. Mire, Efesios capítulo 5 es impresionante. Es que el apóstol Pablo está hablando también del tabernáculo dentro de su mensaje. Y dice, andad en amor. ¿Como quién? Como lo hizo nuestro sumo sacerdote Jesús. ¿Y qué es andar en amor? Entréguese por la gente. Ofrenda en sacrificio a Dios en olor fragante. Oigan, ¿cuántas ofrendas? Présteme atención. ¿Cuántas ofrendas o cuántos lugares de ofrenda hay en el tabernáculo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuántos lugares de ofrenda hay en el tabernáculo? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Dónde anda Lice Gutiérrez? No la veo. Marelvis, ¿estás por ahí? Marrecita, Elmira. ¿Cuántos lugares de ofrendas? 2, dice Marle. Sí, señora, 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El altar de bronce que se sacrifica alabanza y holocausto. El holocausto es de alabanza. Ah, ya. ¿Qué significa holocausto? ¿Qué significa holocausto? ¿Por qué? Espere, que tienen 3 micrófonos prendidos. Apaguen. Lisette, ¿qué dices? Sacrificio. Sí, el holocausto es un sacrificio, pero tiene algo especial. ¿Quién me dice qué significa la palabra holocausto? Adoración. No, alabanza no significa adoración, no, adoración menos. Ya les voy a decir por qué. La palabra holocausto, recuerden esto, holocausto significa encendido en fuego. Eso es un holocausto. Holocausto nazi, que le prendieron candela a más de 6 millones de judíos. ¿Sí? Entonces, holocausto de alabanza. O sea, una alabanza bien prendida. No, como eso, hay unos que tienen más emoción un velorio. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Y eso no, Dios mío, imagínense. No, préndase con alegría.
Entonces hay dos lugares de sacrificios. Uno, el altar el altar del holocausto, o mejor se debe llamar altar de bronce. ¿Sí? Por eso el altar del holocausto es el altar de la llama encendida en fuego. Y se hacía 3 sacrificios. ¿Cuáles eran los 3 sacrificios, por favor? Los principales, no, hay otros sacrificios más. Pero eran 3 sacrificios que se hacían diarios. ¿Quién me dice cuáles son? El primero. Por el pecado Sacrificio del por pecado. sacerdote. Por el pecado. Muy bien. Segundo. Por el pecado. Segundo. Alabanza y acción de gracias. Acción de gracias y alabanza. Yo Pero- te alabanza. Oído, esos 3 son ahí. Pero el del altar del incienso ya no es un holocausto. Si es una ofrenda, pero ya no de la misma manera. Ahora, ¿cómo es? Es una ofrenda de incienso. Y ahí es donde nosotros llegamos a la diferencia de la alabanza, que es en el holocausto. Ahí llegamos a la adoración. Y les voy a ir mostrando el porqué. ¿Dónde anda Yadira? Que no te veo. ¿Estás ahí, Yadira? Bueno, Luz Dari, repórtense. Bueno, mucha atención. Quiero que leamos, por favor, Oseas capítulo 9. Estos días que estaba estudiando el libro del profeta Oseas, me llamó mucho la atención lo siguiente. Oseas, el primer profeta menor, así se le conoce. Oseas, capítulo 9, versículo 5 en adelante, por favor. Amén. Oseas 9:5. Desde el 8. 8. ¿Qué dice? Desde el 8. Atalaya ya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Hasta ahí. Bueno, y versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Bueno, había un problema con Efraín. ¿Sí? Cuando usted lee al profeta Oseas, habla mucho de Efraín, que Efraín es el nieto de Jacob, de Israel, pero Israel lo adoptó, pasó a ser ya no simple nieto, sino el mayor de sus nietos. Pasó a ser ya hijo junto con el otro hermano Manasés. Pero hay un problema con Efraín, y es que Efraín es belicoso. Josué es de Efraín y se formó como la tribu de donde viene el gran conquistador Josué, una tribu que le gustaba pelear mucho, hasta el punto que Dios le dio una orden a Gedeón, y Gedeón cumplió la orden y libertó a su pueblo, y vinieron los de Efraín a matar a Gedeón. Lo mismo pasó con Jefté. Jefté recibe una orden de parte de Dios, cumple la orden, y vienen los de Efraín a quemarle la casa. Entonces Efraín es esa tribu belicosa que me llama la atención, que dice, atalaya es Efraín. ¿Qué significa eso? El que le gusta estar vigilando. Entonces Efraín es el atalaya para con Dios. No está, ojo, Efraín en Oseas no se habla bonito de él. El profeta es lazo del cazador en todos sus caminos, y subraya en esa parte, odio en la casa de su Dios. Y es impresionante que había odio dentro de Israel. Hasta el punto que si ustedes leen Isaías capítulo 7, donde habla Isaías que Dios va a destruir las 10 tribus de Israel, precisamente, ¿por qué es Isaías capítulo 7? Búsquelo, por favor. Porque el rey Peca se alía con Resín, el rey de Siria. Peca es el rey de Israel.
y el rey de Israel Peca y el rey de Siria Resín se unen para acabar con Acaz, rey de Judá. O sea, impresionante. ¿Cómo? Isaías 7. 1. Entonces, aquí dice el versículo 2, vino la nueva a la casa de David, o sea, la casa de Judá, el rey Acaz es de Judá, diciéndole, Siria se ha confederado ¿con quién? Con Efraín. ¿Cómo así? Mi hermano buscó a mi enemigo para acabarme y se estremeció el corazón del rey del pueblo. Bueno, ya después viene el profeta Isaías y le dice, tranquilo, mijo, no va a pasar nada malo. ¿Por qué? Versículo 7. Versículo 7. Por tanto, el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, la capital Damasco, y la cabeza de Damasco el rey Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Por qué? Por el odio. Y aquí es donde tenemos que entender que el odio trae maldiciones. Hay gente que odia a su abuelito, a su abuelita, por lo que sea. Hay gente que odia a su papá, a su mamá. Y alguien me dirá, pero David, es que me la hizo. Es que el problema no es ese. El problema es que si habláramos de justicia, los primeros que tendríamos que morir seríamos nosotros. Pero aquí es donde vemos la misericordia de Dios. Por eso Efesios dice, olor fragante es andar en amor unos con otros. Que nos amemos. ¿Sí? Que le digan a la hermana Marre, venga, le invito a comer a la casa. Hermana Marelvis, venga, le invitamos. Vamos y la visitamos. Que andemos en amor. Usted sabe ¿cuán importante es una llamada telefónica para una persona? ¿Cuán importante es un abrazo? Usted sabe lo importante que es que un hermano venga en un momento de aflicción a la casa a orar con uno, a leer la palabra aunque sea, que alguien me dirá no es la gran cosa, pero sabemos que sí lo es y que es poderoso. Miren el odio que Efraín le tenía a Judá. Y en la mañana ya empezamos a estudiar el por qué, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Joab y Abner? Y de cómo Abner, que pertenece a quién? Abner es de la tribu de... Bueno, es de Saúl. Pero sí. ¿Saúl de qué tribu es? Saúl es de Benjamín. Saúl es de Benjamín. Y Abner es familiar de Saúl, es de la tribu de Benjamín también. Pero el problema es que ya Efraín está mandando sobre todos. Mañana estudiamos bien ese pedacito, porque a mí me parece que Efraín está metido ahí entre esa pelea. No sé, creo que era el ejército el que estaba metido ahí. Vamos a mirar aquí rápidamente un momentico. Segundo de Samuel, capítulo 2. Segundo de Samuel, capítulo 2. Aquí está. Sí, Abner hace rey. Sí, señores, mire. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Alguien que lo lea. Miren el odio que se tienen. Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Esta mañana me quedó grabado eso y dije, con razón en las noches vamos a aprender. ¿Qué dice, por favor? Abner es de Benjamín. ¿Sí? Dice así. 2:8 del segundo libro de Samuel. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl,
y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Ok, entonces vemos ese odio, hermanos. El incienso hoy son nuestras oraciones. ¿Saben cuál es el problema? Que precisamente Isaías, lo leíamos en el versículo ¿qué? Isaías ¿qué? 1:13, creo que es 1:13. No sé yo ese 1:13, sí, dice, el incienso me es abominación. ¿Sabe qué significa la palabra abominación? Mal aliento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Haga de cuenta que su marido, su mujer, que lo ama tanto, su novio o novia, le empieza al oído a decir un poema o mi amor, una canción, pero con mal aliento. ¿Qué hace usted? O sea, uno dice, no, yo no me voy a aguantar 3 minutos de la canción. Imagínese con mariachi y cantándole uno abrazado con mal aliento. ¿Usted qué dice? Mire, espere, pare. ¿Sí? Asco. Eso es lo que está diciendo Dios. Ese incienso que ustedes me dan es asqueroso. ¿Por qué? Porque aunque ellos llegaban y hacían el rito, el corazón de ellos ¿qué? Estaba podrido por dentro. Ese era el problema. Por eso tenemos que primero llegar a la puerta, morir, dar gracias, limpiarnos. Esa es la verdad, la coraza de justicia, llegar a la menorá, llegar a los padres y de la proposición, y ahí sí puedo presentarme ya con un corazón limpio. Por eso es que en esta parte es donde nosotros decimos, esa parte del Padre Nuestro, parte número 6, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque es que usted no puede levantar incienso a Dios con un corazón lleno de odio y de rencor. Eso huele feo delante de Dios. El incienso nuestro, nuestras oraciones suben. Yo me imagino al Padre diciéndole a Jesús, hey, ¿qué? Vaya primero y péguele una lavadita a la boca, los dientes, las orejas, y que ese tipo huele feo. Me está presentando incienso extraño. Me está presentando algo que no me gusta. Dígale primero que se arregle. ¿Sí? Alguien que me ayude con la historia de Nadab y Abiú. ¿Dónde está Nadab y Abiú? ¿Se acuerdan de ellos? Abiú. Vamos a buscarlo aquí un momentito. ¿Los hijos de Aarón? Sí, los hijos de Aarón. Números 3. No, números 3 no es. Números 3 dice que ellos murieron, pero ¿dónde fue que murieron? Ah, en Levítico 10:1. Levítico 10:1, mira lo que dice. Levítico capítulo 10, versículo 1. Espérense, ¿qué pasó acá? 10:1, Levítico 10:1. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Para que veamos cómo el altar del incienso es una cosa, pero había incensarios también, ¿sí? Y Nadab y Abiú son hijos del sumo sacerdote Aarón. ¿Qué sucedió? Alguien que lo lea, por favor. ¿Y dónde está Levítico 10. Eso, ya iba a decir dónde andaba, que no lo había escuchado. Dale. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hasta ahí. Es que usted, mire, yo sé que hay varios que están pensando que esto del tabernáculo es capricho mío. No, esto es que él se comió unos frijoles a las 10 de la noche y toda la noche soñó con una cosa, una doctrina toda rara. Pero si ustedes se dan cuenta, venimos estudiando milimétricamente todo y todo concuerda. Todo concuerda. Y es que antes de usted presentarse a Dios, primero tiene que santificarse, limpiarse. Usted no se puede presentar ante Dios así: ay, que de una vez, Señor, gracias por tu ley, y mira a mí ya, y me voy. Eso no es así. Ahora, a mí me duele algo, y es que la iglesia de hoy, la oración se volvió la pedidera del cristiano. O sea, el cristiano de hoy cree que orar es decirle: Señor, mira, reprendo, ato, lego, echo fuera y tal, y un poco de cosas que ni bíblicas son, pero no hacen lo que dice la Biblia. Y es que Nadab y Abiú presentan fuego extraño y no se presentan como debe ser delante de Dios. Ustedes sabían que hasta los sacerdotes tenían una ropa especial que ponerse. Por eso es que yo les hablo tanto a ustedes de ceñidos los lomos con la verdad, la coraza de justicia, calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, que es precisamente el utensilio que recibimos acá, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando usted perdona las deudas de quien le deben, es porque su cerebro piensa en ¿qué? En salvación. Tarea para mañana: pregúntele a Dios a quién usted odia. ¿A quién? No hagan así, pregunte. Y les voy a ser muy sincero, uno a veces ni siquiera tiene idea de rencores que tiene guardados. Y como no ha visto a esa persona, pues ni siquiera sabe que lo tienen. Por eso pregúntenle a Dios: Señor, ¿a quién debo perdonar? ¿Para qué? Una pregunta. Dígame, Gladys. Disculpe. Claro, yo sé que es una cosa de la carne, pero es netamente obligado de que uno siempre tiene que odiar a alguien, o hay personas que no odian a nadie. Bueno, yo no hablaría de odiar. Hablaría es de: ¿le tienes una cuenta guardada a alguien por ahí? Ese es el problema. ¿Puede una persona decir que no le tenga cuenta guardada a nadie? Orémosle a Dios, preguntémosle primero. Yo hace unos años atrás, recuerdo muy bien que le dije al Señor un domingo de resurrección. Recuerdo. Le dije: bueno, Señor, le dije así: me imagino que ya estamos bien. Mi devocional antes de irme a la iglesia: ya estamos bien. 5 años sin tocar mujer, continuo sacrificio diario, doctrina aprendiendo, caminando en santidad. Ya estamos bien, me imagino que ya perfecto, ¿cierto? Y recuerdo que el Señor me dijo: ¿por qué? Y sentí que metía la mano en mi corazón y de por allá sacó un rencor que yo no sabía. Y cuando veo eso y lo recuerdo, uy, esa rabia, mire, delante del Señor, yo le daba golpes a la pared, ¡pa!, de la rabia que tenía, que esa persona había hecho algo horrible a mí. Y me dijo el Señor: perdona, ama. Entonces,
El que crea estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y si la palabra dice, perdona nuestras deudas como nosotros, es que quiere decir que todos nosotros tenemos que perdonarle algo a alguien. Y aquí no vamos a comenzar con regresiones, ¿cómo es que se llama eso? Mentales, al vientre de la mamá. No, hasta allá no. Pero sí, aquí hay personas que tienen que perdonar a alguien de su infancia, de su juventud, que le hizo daño. Olfa. Hermano David, yo pienso que alguien que, por ejemplo, le haga daño a uno es su propio yo. Por ejemplo, mi yo soy de la persona que yo soy muy rápida para coger rabia, y yo digo que ese sería el peor enemigo mismo. Sí es tu enemigo, pero ese enemigo tú, o sea, uno no se pide perdón a uno mismo, eso es psicología. Eso no es cierto. Uno pide perdón a quien ofende o a quien te debe. Es que aquí está hablando es de que alguien te debe. O sea, alguien te hizo algo. Pero no está... Eso, pero lo que pasa es que cuando uno guarda algo allá en el fondo, cuando ve a esa persona es que uno se acuerda, pero mientras uno ve, no se acuerda. Eso es lo que digo. Órele a Dios para que se lo revele. Yo, es más, esa persona nunca la volví a ver en mi vida. Pero 10 años después de lo que había pasado, me la sacó aquí en el corazón a esa persona. Y esa rabia, esa impotencia, y le pegaba a la pared y decía, pero ¿por qué me hizo eso? Y entonces el Señor me decía, ¿te das cuenta que todavía falta mucho? Y yo le decía, sí, es verdad. Entonces vamos analizando que para cerrar ya, el altar del incienso hoy, ese es el lugar de oración nuestro, que llegamos oliendo a rico, no oliendo a odio como Efraín, que mandó a matar a su hermano. ¿Ok? Mañana seguimos estudiando, mañana vamos a seguir profundizando más acerca de este tema.